Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta hora, que es una hora un poquito complicada, ¿no? Haré el máximo esfuerzo por evitar la somnolencia. ¿Bien? Ese es mi compromiso. Bueno, el tema que voy a tratar es un tema muy interesante que nos concierne a los fisioterapeutas y es la inflamación. ¿Bien? La inflamación forma parte de una constante que relacionamos muchas veces con dolor y puede obedecer a diferentes mecanismos fisiopatológicos, ¿bien? Y es algo que forma parte, digamos, de nuestras demandas asistenciales de manera cotidiana, ¿bien? Todos los fisioterapeutas debemos ser especialistas en inflamación, como también debemos tener un conocimiento profundo acerca de los mecanismos del dolor. Pero esta vez vamos a vincular la inflamación al papel que juega como factor regulador, como en ocasiones factor detonante, el sistema nervioso en la inflamación. Y dentro de lo que constituye el sistema nervioso, aquellos elementos que forman parte del sistema que son más importantes a la hora de mediar en esta respuesta adaptativa o maladaptativa que es la inflamación. Cuando nosotros pensamos en las necesidades de protección corporal desde un punto de vista fisiológico, pensamos en una serie de respuestas o de reacciones que vinculamos a la protección del cuerpo. Por ejemplo, un mecanismo básico de protección corporal preventivo y más allá de preventivo es el dolor. Otro mecanismo básico son las reacciones neurovegetativas vinculadas al daño real o a un daño potencial, como también lo pueden ser respuestas neuroendocrinas y, como no, una respuesta que llamamos neuroinmunitaria, que es la inflamación. Vamos a vincular entonces la inflamación al sistema nervioso autónomo y también lo vamos a vincular al sistema sensorial y cómo interactúan en el tejido bajo el gobierno del sistema nervioso central estas respuestas moduladas por él que llamamos inflamación. Pensando en el sistema nervioso autónomo, todos conocéis y hemos oído hablar mucho sobre eso y está muy de moda, sobre el papel que desempeña el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo lo podemos dividir, como ya sabéis, en sistema simpático y parasimpático. Y cuando hablamos de sistema nervioso simpático, pensamos en dos grandes ramas. Una que es responsable de descargas rápidas, súbitas, de catecolaminas en sangre, que llamamos sistema nervioso autónomo simpático sistémico. ¿Bien? Que depende de la inervación directa a través de neuronas simpáticas preganglionares de las glándulas suprarrenales. Y una vez que se activan por esa respuesta simpática ante una condición de amenaza, derraman al sistema sanguíneo, al sistema circulatorio, elevadas cantidades de catecolaminas. Por otra parte, tenemos la inervación local, es decir, el sistema nervioso autónomo simpático local, responsable de la inervación de cada tejido en particular, tanto en planos superficiales, o sea, piel, como en planos profundos, estructuras musculoesqueléticas y, por supuesto, estructuras viscerales. ¿Bien? Y por otro lado, aportando inervación a las vísceras, contamos con el sistema nervioso parasimpático, cuyo exponente más conocido es el vago, pero también no debemos olvidar los niveles sacros que contribuyen al sistema nervioso parasimpático a nivelar estructuras viscerales pélvicas. Bueno, la literatura reconoce un papel importante de la actividad del sistema nervioso autónomo en la regulación de la inflamación y le atribuye también un papel importante en algunos fenómenos inflamatorios de larga evolución, llamados de forma genérica inflamación crónica. Ahora sí. ¿Bien? Y esto participa en los mecanismos de regulación de la homeostasis y también participa en las respuestas adaptativas ante cambios de nuestro medio interno o de nuestro medio externo, que llamamos cambios alostáticos. ¿Bien? Los cambios alostáticos permiten la adaptación de nuestro sistema ante modificaciones de las condiciones internas y externas y es algo complementario a la regulación de la homeostasis. Cuando pensamos en cambios adaptativos,
dentro de lo que entendemos como alostasia y pensamos en una respuesta biológica óptima ante un condicionante como un estresor, hablamos de respuestas horméticas. El concepto de hormesis, ¿no? Es una respuesta biológica óptima ante un estresor. Cuando hacemos ejercicios de fuerza, cuando nos exponemos al frío, cuando nos exponemos al calor, cuando nos exponemos a un estímulo doloroso, cuando nos exponemos a una aguja, etcétera, estamos pretendiendo activar respuestas horméticas, que también el término hormético es un sinónimo de hiperestasis. Pero a veces estas respuestas adaptativas fracasan, colapsan y nos encontramos con el desarrollo de enfermedad o de alteraciones fisiopatológicas cuando el individuo no es capaz de dar respuesta a esa carga. ¿Bien? Y en este caso estamos hablando de un fracaso de nuestros sistemas o cacoextasia. ¿Bien? Nuestro sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, está presente en todo este tipo de respuestas. ¿Bien? Grosso modo, el sistema nervioso simpático y sus dos ramas, el simpático y el parasimpático, estructuralmente cuentan con una neurona que llamamos preganglionar, ¿no? Que está integrada en el sistema nervioso central, y una neurona postganglionar, ¿no? El punto de relevo más habitual entre la neurona simpática preganglionar y la postganglionar, que es la que finalmente se va a distribuir en el cuerpo, ocurre en los ganglios simpáticos paravertebrales, ¿bien? Y en algunos casos en los ganglios simpáticos prevertebrales. ¿Bien? El neurotransmisor de esta interacción sináptica es, curiosamente, la acetilcolina. No obstante, el neurotransmisor o los neurotransmisores que se van a liberar hacia el tejido en los diferentes órganos efectores del simpático son las llamadas catecolaminas. Es decir, hablamos de adrenalina, noradrenalina, epinefrina, etc. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, el neurotransmisor por excelencia es la acetilcolina. Tanto en la unión de la interacción sináptica de la preganglionar con la postganglionar, como la liberación hacia los tejidos diana inervados por el parasimpático es la acetilcolina. ¿Bien? Bueno, sabemos que el sistema nervioso simpático se organiza en estratos de menor complejidad medulares a mayor complejidad, viéndose, digamos, un sustrato superado por el siguiente y siendo dominado por el siguiente. Hablamos de reflejos simpáticos medulares, así como hablamos de la actividad prosencefálica, cómo puede influir en una respuesta autonómica. ¿Bien? Las dianas del sistema nervioso autónomo simpático son múltiples. Por ejemplo, en piel hablamos de los vasos sanguíneos o la musculatura que gobierna el tono vasomotor, hablamos de los músculos piloerectores, hablamos de las glándulas sudorípadas, hablamos de una interacción importantísima entre el efector simpático postganglionar y los nociceptores, hablamos también de células inmunitarias que forman parte de la población local de cualquier tejido. ¿Bien? Y en planos profundos ocurre algo similar. El sistema nervioso simpático inerva los vasos o el tono vascular o la musculatura lisa que controla el tono vasomotor de los músculos, al igual le ocurre con las vísceras, también se relaciona con sistema inmunitario a nivel del tejido muscular, musculoesquelético y visceral, y también se relaciona con células inmunitarias locales. Pensando en esta relación que mantiene el simpático con células inmunitarias, es importante reconocer que estas células inmunitarias van a reaccionar modificando su expresión fenotípica en función a la cantidad de estímulos y en función a las necesidades de respuesta de esa respuesta inmunitaria, ¿no? Y esto lo hacen las células inmunitarias expresando en su superficie, en su membrana, diferentes receptores de membrana sensibles, en este caso a las catecolaminas. Dependiendo del receptor de membrana que se exprese, receptores alfa adrenérgicos o receptores beta adrenérgicos tipo 1, tipo 2,
La célula inmunitaria va a reaccionar de una manera u otra y va a presentar una expresión fenotípica de una manera u otra. Por ejemplo, un macrófago puede aumentar, dividirse por una parte y aumentar la síntesis de citoquinas proinflamatorias cuando expresa un receptor de membrana que se estimula con catecolaminas. Pero en otro momento puede activarse otro receptor de membrana por diferenciación celular del propio macrófago, y liberar sustancias antiinflamatorias. Es decir, las células inmunitarias pueden ser responsables de la primera reacción inflamatoria ante un evento traumático, pero también pueden participar y ser responsables de la reparación del tejido en fase regenerativa y de la reparación del tejido en fase de remodelación. ¿Bien? Y en los casos de inflamación persistente o de inflamación crónica, estos mecanismos pueden distorsionarse. Es importante también reconocer que hay una importante interacción entre los receptores nociceptivos, tanto tipo C como A delta, y los terminales simpáticos. Ambos confluyen en la inervación vascular y ambos confluyen en su interacción con células inmunitarias. Es decir, células inmunitarias como pueden ser macrófagos y mastocitos expresan en su membrana receptores de membrana sensibles a las catecolaminas que van a reaccionar ante la actividad del simpático, como he mencionado antes, pero también expresan receptores sensibles a neuropéptidos liberados por el sistema sensorial, es decir, liberados por los nociceptores. De tal manera de que un macrófago, que es una célula eminentemente inmunitaria, puede ser activada tanto por la actividad de un nociceptor como por la actividad de un efector simpático postganglionar. Y este es el protagonista de esta parte de la presentación, que es un macrófago. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un salto muy importante en la exposición. La actividad del ganglio de la raíz dorsal y su condición, es decir, el ganglio en donde se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas sensoriales, incluidos los nociceptores, ¿no?, que forman parte de la raíz dorsal de los nervios espinales o que constituyen el núcleo sensitivo del trigémino en el cráneo. El ganglio de la raíz dorsal es una estructura implicada en algunos fenómenos de dolor persistente y en algunos fenómenos de inflamación crónica. ¿Bien? Es decir, se reconoce que el ganglio de la raíz dorsal sufre cambios histoquímicos en fenómenos inflamatorios de larga evolución y en fenómenos dolorosos de larga evolución. Se dice que aproximadamente el 40% de las personas que tienen dolor generalizado persistente sufren estos cambios. Es el paradigma del dolor regional complejo tipo 1 y tipo 2. Bien, es decir, modificaciones histoquímicas que afectan al ganglio de la raíz dorsal. Y uno de los cambios más importantes que puede sufrir el ganglio de la raíz dorsal en una condición de excitabilidad es que cambia en él el patrón de inervación simpática. ¿Qué es lo que se describe? Un aumento de la densidad de inervación simpática del ganglio. ¿Y qué sabemos? Sabemos que los cuerpos neuronales de los nociceptores, que pueden expresar en su superficie de membrana receptores sensibles a las catecolaminas, puede hacer que los cuerpos neuronales de los nociceptores se hagan reactivos a las catecolaminas. Es decir, que aumente el ganglio, que aumente, mejor dicho, el cuerpo neuronal del nociceptor, su excitabilidad, gracias a la exposición a las catecolaminas. Y recordemos en qué condiciones se activa una respuesta simpática. Una condición de estrés, una condición de amenaza. ¿Bien? De tal manera que nos vemos ante situaciones de dolor y, como veremos más adelante, también de inflamación,
que están mediados por la actividad del simpático y entre otras justificaciones está los cambios que sufren los nociceptores en el propio ganglio de la raíz dorsal al modificar al alza la densidad de inervación simpática. ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, este modelo representa, es un esquema que representa parte de los fenómenos que ocurren ante una condición de inflamación crónica como es el dolor regional complejo tipo 1 o tipo 2. ¿Bien? ¿Qué elementos en común tenemos ante un dolor regional complejo, un síndrome de SUDEC? Por una parte, estamos ante una condición de sensibilización central del sistema somatosensorial. Y por otra parte, estamos ante una condición de sensibilización periférica del sistema somatosensorial. Se describe una hiperactividad del simpático y una facilitación del reflejo simpático medular. Es decir, hay mayor actividad del simpático. Esta actividad del simpático afecta al terminal nociceptivo en el tejido diana, pero a la vez afecta a la inervación del ganglio de la raíz dorsal. ¿Y con qué nos encontramos? Con una condición clínica en la cual a mayor actividad del simpático, mayor dolor, mayor edema, mayor conductancia de la piel, más inflamación. ¿Bien? Es el ejemplo paradigmático de un fenómeno inflamatorio mediado por la actividad del simpático. ¿Bien? Pero esto que es que está tan bien descrito en el dolor regional complejo, lo vemos representado en otras patologías con carácter crónico. Bueno, el sistema somatosensorial, a través de la actividad efectora de los nociceptores, modifica las condiciones del tejido alquinerva. Es decir, recordemos, los nociceptores no son únicamente células, neuronas, mejor dicho, sensoriales. Los nociceptores también ejercen un papel efector, participando en la regulación de la homeostasis del tejido alquinerva. Esta función efectora la ejercen gracias a la secreción, a la liberación hacia el tejido de neuropéptidos. Neuropéptidos de los cuales los más estudiados son la sustancia P y el neuropéptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estos neuropéptidos pueden tener efectos vasomotores a nivel capilar, pueden tener efectos excitatorios y en algunos casos inhibitorios sobre el sistema inmunitario. El concepto de inflamación neurogénica no es otra cosa que la inflamación provocada por la liberación conjunta de sustancia P y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina en un tejido, en donde se dan dos fenómenos. Fenómenos vasoactivos, vasoconstricción capilar venosa, vasodilatación capilar arteriolar, fenómeno de extravasación de plasma y edema, más la activación de células inmunitarias locales, como son los macrófagos y los mastocitos, que proliferan y que a su vez liberan sustancias proinflamatorias. Es un fenómeno inflamatorio detonado, activado y mantenido por la actividad efectora del nociceptor. La condición necesaria para que un nociceptor sufra este fenómeno o ejerza este papel es que por él se produzca un fenómeno de conducción nerviosa antidrómica. Es decir, que el nociceptor conduzca potenciales de acción desde el centro a la periferia. Y esto ocurre, entre otras cosas, cuando el ganglio de la raíz dorsal es hiperexcitable. Y puede ser hiperexcitable por el cambio de densidad en la inervación simpática y por la sensibilización de esos cuerpos neuronales en el ganglio a las catecolaminas, es decir, a la actividad del sistema autónomo simpático. Bien, y así la literatura nos dice
que la piel puede ser víctima de fenómenos de inflamación neurogénica, que estructuras musculoesqueléticas también lo pueden ser, que estructuras viscerales también lo pueden ser y que también puede afectar a la vía aérea a través de broncoconstricción, a través de edema bronquial, etc. Estos fenómenos de inflamación neurogénica no solo dependen de la actividad del simpático, pero también pueden depender de la actividad del simpático. Por otra parte, hay que recordar que en algunas entidades relacionadas con inflamación crónica, como lo que entendemos por lesiones por estrés repetitivo, es decir, fenómenos inflamatorios que se hacen persistentes en el tiempo, al actuar como fenómeno cronificante un mecanismo repetitivo de estrés, cosa que estamos bastante habituados en fisioterapia, esa falta de evolución del fenómeno inflamatorio, que a veces puede derivar incluso en fibrosis y angiogénesis de carácter crónico, también es dependiente de la actividad de células inmunitarias como son macrófagos, linfocitos y mastocitos. ¿Bien? Y que estas células inmunitarias están bajo la influencia de las funciones efectoras del sistema nociceptivo y también de las funciones efectoras del sistema nervioso autónomo simpático. Conocemos, por otra parte, que fenómenos como algunas mialgias también pueden obedecer a estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en modelos animales, ratas sometidas a estrés, sobre todo en edades tempranas, sus nociceptores a nivel terminal pueden hacerse reactivos a las catecolaminas liberadas por la inervación simpática y contribuir a que el músculo sea una fuente algógena. Ahora bien, hace muchos años, estoy hablando de más o menos 25 años, se describió por primera vez un interesante papel del sistema parasimpático, ¿bien? Cuyo principal neurotransmisor, recordemos, es la acetilcolina. Y este fenómeno fisiológico se llamó vía antiinflamatoria colinérgica. Es decir, se descubrió que los efectos de la actividad efectora del sistema parasimpático, inervando especialmente vísceras, tenía sobre las vísceras una acción antiinflamatoria. Y se descubrió cómo los macrófagos, que formaban parte de la población local de estas estructuras viscerales, expresan también en su membrana receptores de membrana sensibles a la acetilcolina. Bien, son receptores muscarínicos o receptores colinérgicos que cuando son estimulados por la acetilcolina generan en el macrófago un efecto de inhibición de la síntesis y liberación de citoquinas. Originalmente, este fenómeno antiinflamatorio colinérgico se observó en órganos que recibían inervación vagal o que recibían inervación simpática sacra. Pero más tarde se descubrió que estos efectos antiinflamatorios colinérgicos afectaban a la concentración plasmática sistémica de citoquinas y que tenían un efecto más allá de las propias vísceras, sino que podían incluso afectar al aparato locomotor. Bien, hoy en día podéis identificar la vía antiinflamatoria colinérgica, muy bien descrita como reflejo inflamatorio. Bien, se trata de una respuesta antiinflamatoria relacionada con la actividad efectora vagal. Bien. Ahora, hay una serie de enfermedades que tienen en común la inflamación y la inflamación persistente, en donde se reconoce un papel importante del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático,
como puede ser, por ejemplo, la artritis reumatoidea, como puede ser una endometriosis, como puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Bien, en estas enfermedades juegan un papel importante las células inmunitarias como son macrófagos tipo 1 o tipo 2, eh, juega un papel importante la liberación por parte de estos macrófagos de citoquinas proinflamatorias y juega un papel importante la inervación del simpático sobre ellos y la inervación del sistema sensorial. En patología crónica se da una paradoja muy interesante. Cuando se calcula el ratio entre fibras aferentes nociceptivas y efectoras simpáticas en un tejido sano, por ejemplo, tejido endometrial sano, se describe un ratio de inervación de aproximadamente 5:1. Es decir, por cada 5 terminales simpáticos postganglionares hay un nociceptor. En condiciones de cronicidad, este ratio se invierte. Es decir, se describe paradójicamente una disminución de los efectores simpáticos a nivel local y un incremento de los aferentes primarios nociceptivos. Es decir, aumenta la densidad de inervación nociceptiva y baja la densidad de inervación simpática a nivel local. Esto podría resultar paradójico cuando estamos pensando en el papel pronociceptivo y proinflamatorio que puede ejercer el simpático a nivel local. Si lo reconocemos en el nociceptor. Pero en estos fenómenos de inflamación crónica se da también la paradoja de que la densidad de inervación simpática del ganglio de la raíz dorsal se incrementa. Es decir, podríamos plantearnos que por una parte hay menor densidad simpática local, pero hay mayor densidad simpática inervando a los nociceptores que a su vez pueden ejercer una respuesta efectora sobre el tejido local, promoviendo y manteniendo la inflamación. Y esto es un elemento común que se describe en patología inflamatoria crónica pélvica, como por ejemplo la endometriosis pélvica o abdominal, peritoneal, etc. También se describe en patología articular, perdón, patología articular inflamatoria crónica como la artritis reumatoidea, un fenómeno similar, es decir, cambios en los patrones de inervación nociceptiva a nivel cápsulo ligamentoso, de membrana sinovial, etc., y una menor inervación simpática local, pero que se contrarresta con un aumento o incremento de la densidad de inervación en el ganglio de la raíz dorsal. Y en enfermedad intestinal inflamatoria, Crohn y colitis ulcerosa, también se observan estos fenómenos. ¿Bien? Por tanto, desde un punto de vista, vamos a decir, terapéutico y también clínico en sí, lo que se entiende como la interdependencia o la influencia mutua recíproca entre estructuras viscerales y el sistema nervioso es muy importante, pero no solo pensando en el eje intestino-cerebro, sino que también pensando en el conjunto de vísceras, ¿no? Se habla de un eje pulmón-cerebro, de un eje corazón-cerebro, de un eje hígado-cerebro, de un eje intestino-cerebro, y seguramente las vísceras pélvicas también entran en este contexto. Y es una interacción recíproca, es decir, el sistema nervioso central recibe señales hormonales, señales nerviosas, señales humorales, etcétera, provenientes de las vísceras y genera modificaciones en las vísceras a través del sistema nervioso autónomo local simpático, sistémico simpático, parasimpático y por supuesto el eje HHD. Bueno, ¿y con qué nos encontramos? Con que de unos años a esta parte la modulación
a través de estímulos eléctricos, forma parte, actuando sobre el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, forma parte de las estrategias terapéuticas en algunas entidades asociadas a dolor persistente y a inflamación crónica. ¿Bien? Entonces, hoy en día, dentro de protocolos terapéuticos en enfermedad intestinal inflamatoria, se emplea la neuromodulación. En patología articular, musculoesquelética, también se reconoce, aunque no contamos con muchos ensayos clínicos sólidos, pero sí se reconoce, ya empiezan a aparecer, ¿no?, el papel que puede jugar la neuromodulación en la modulación, bien dicho, de la intensidad o severidad de estas enfermedades. Bien, por tanto, tenemos que plantearnos que el sistema nervioso central, a través de diferentes rutas, a través de diferentes vías, simpáticas, parasimpáticas, somatosensoriales, influye en el comportamiento de los tejidos e influye en la inmunidad. Bien, sabemos que finalmente las células inmunitarias pueden expresar diferentes receptores de membrana en función de las condiciones o necesidades de adaptación, y que esta expresión está también modulada por la actividad de nuestro sistema nervioso. Bien, y para concluir, me gustaría que leyeses esta frase y espero que la entendáis, ¿no? Nadie puede revelarte otra cosa que lo que ya ha nacido en el despertar de tu conocimiento. Si he tenido la suerte de que esta charla haya calado en alguna parte y haya motivado alguna parte de vuestra inquietud intelectual y clínica y terapéutica, es porque ya lo teníais en alguna parte de vuestro conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, turno de preguntas. A ver, confirmar si lo he entendido. Cuando Tienes un micrófono. Ah, con lo que conseguimos bajar la inflamación sistémica es bajando la actividad del sistema simpático y aumentando la del parasimpático. sí. Vale. Y eso lo hacemos con el NESA, ¿no? La tecnología NESA tiene ese objetivo. Busca eso. Equilibrar el desajuste o el desequilibrio en el sistema nervioso autónomo. ¿Bien? Busca ese equilibrio. Y ese equilibrio a veces pasa por la activación del parasimpático o la inhibición del simpático, ¿no? Ahora, es importante que, no lo enfaticé lo suficiente, que no debemos pensar en términos de bipolaridad, digamos, entre el simpático y el parasimpático. No hay uno bueno y otro malo. Es cierto que en algunas funciones son antagónicos. Uno incrementa el peristaltismo y el otro lo ralentiza. Uno aumenta la frecuencia cardíaca y el otro la frena. Pero ambos pueden actuar a favor de una respuesta de protección corporal, generando inflamación cuando es necesaria la inflamación o inhibiendo la inflamación cuando es necesario inhibirla. Ahora, eso en condiciones de buena adaptabilidad, ¿no? Es decir, cuando nuestra capacidad adaptativa funciona de forma correcta, cuando tenemos capacidad hormética. Pero si esta no la tenemos, puede actuar o se puede entender como un fenómeno maladaptativo. Más estrés, más dolor, más inflamación, más irritabilidad. Sería una cacostasis que no sería regulable por el propio sistema. Claro.
La cacoctasia es una manera de expresar un fracaso de la capacidad de adaptación. ¿Lo repito? Sí, para que quede grabado. Bueno, básicamente, es que no se oye tampoco por aquí. Ah, vale. Bueno, básicamente que eso es lo que se conocería como lo que hemos descrito antes como cacoctasia, que sería un fracaso del sistema para regular esta propia respuesta, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bien. Ahora, la capacidad adaptativa evidentemente no depende solo del autónomo. O sea, influye nuestra carga hereditaria, influye nuestra capacidad epigenómica, influye nuestra edad, nuestra historia mórbida, factores psicosociales, evidentemente, que a su vez tienen que ver con el autónomo, con el eje neuroendocrino, es todo más complejo, pero el autónomo tiene mucho que decir. Vale, a nivel clínico, los efectos de la NESA suelen ser más a corto plazo, largo plazo. Se consiguen efectos a largo plazo y sin necesidad de tener que ponerte NESA. Efectos a largo plazo, A largo plazo se consiguen sin o necesidad de seguir usando. de seguir usándolas, Sí, evidentemente. ahora te entendí. Sí, bueno, estamos generalizando, ¿no? Estamos generalizando. Hay pacientes que evidentemente no responden a la neuromodulación NESA. El paciente respondedor suele tener efectos duraderos. Es decir, el sistema entra en equilibrio y el paciente esos recursos de respuesta que ha recuperado los suele mantener en el tiempo. ¿Bien? ¿Más preguntas? Ya tenemos un perfil de paciente que no responde. ¿Eso? En este momento, en la pregunta que ha hecho el compañero es si ya existe un perfil del paciente respondedor y del no respondedor, ¿no? Sí. Desgraciadamente, por ahora, nosotros no contamos con reglas de predicción clínica a la hora de aplicar y dosificar NESA. Bien, es decir, el nivel de desarrollo de la investigación clínica no ha alcanzado la masa crítica como para que tengamos reglas de predicción. Es decir, en ese sentido, nos basamos en la experiencia compartida. ¿Bien? O sea, Es aplicación generalizada. experiencia compartida entre las personas que llevamos usando NESA algún tiempo, ¿no? Entonces, del consenso, de la experiencia adquirida por personas que lo usan habitualmente, vamos sacando algunas conclusiones, bien, como una aproximación a una regla de predicción, ¿no? No obstante, ese es un paso a alcanzar, es decir, es un objetivo a medio plazo que se va a conseguir, ¿no? Es decir, ver cuáles son las características de una presentación clínica en un individuo con tales y tales condiciones que nos digan esta persona va a ser más respondedora o menos respondedora a la terapéutica. Dilo al micrófono, por favor. No te va a amplificar, pero va a quedar grabado. Perfecto. Habías comentado que muchas veces, claro, el objetivo es restablecer el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, ¿no? A veces te encuentras a pacientes donde ese sistema está totalmente alterado, tienen un sistema nervioso simpático muy elevado. Y mi pregunta es, al intentar restablecer este equilibrio simpático-parasimpático en un paciente que ya lleva mucho tiempo con un sistema descompensado y tú consigues normalizarlo, claro, para el paciente esto es una situación que para él no es normal, a pesar de que nosotros buscamos ese confort, ¿no?
ese paciente que no duerme, que tiene los biorritmos totalmente alterados, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas ese paciente que una vez tratado te acude con mayor cefaleas, sensación de inestabilidad? ¿Os ha ocurrido? Vale, yo veo dos planteamientos, ¿no? Dos planteamientos. Es decir, ¿puede la mejoría desajustar a un paciente? Eso es parte de lo que entendí. Y luego, respuestas adversas, ¿no? Es decir, eh, hay pacientes que tienen exacerbación, ¿no?, de la clínica, o por sobredosificación, o por tiempos de aplicación, frecuencia de aplicación, programas que se pueden utilizar que el paciente puede exacerbar su clínica, ¿no? En general, y esto lo comentábamos hace un rato en una charla anterior, a un paciente que tiene un perfil de una disautonomía marcada, clara, con una clínica evidente relacionada con ello, siempre se advierte al paciente de que es posible que en las primeras sesiones tenga una exacerbación, ¿no? O que pueda presentar sintomatología relacionada con su clínica, familiar para él o no. ¿Bien? Sensaciones neurovegetativas, sensaciones de asco, dificultad para conciliar el sueño, falta de apetito o dolor, ¿no? Y cuando esto se convierte en un hecho, es decir, cuando al paciente realmente le ocurre, se lo has advertido, pierde un poco de dramatismo porque el paciente ya tiene un poco de control. O sea, sabe que le puede ocurrir, pero también le puede predisponer, ¿no?, a que le pase. Bien. Yo he tenido experiencia con personas que han dejado de aplicarse la técnica porque han tenido esa exacerbación, han tenido miedo y no han seguido. Y otros muchos que se han atrevido a seguir sabiendo que es parte de la evolución, ¿no? A veces nos planteamos la importancia de exacerbar un síntoma. Por una parte, tiene importancia exacerbar un síntoma porque eso te indica que has dado en una diana, ¿no? No siempre es un problema el exacerbar un síntoma, dentro de unos límites, por supuesto, ¿no? Pero casi todo esto se soluciona con un buen diálogo, ¿sabes? Es decir, cuando conseguimos llegar a una interacción con el paciente, estableciendo un vínculo de confianza. ¿Bien? Eh, y por supuesto también hay marrones. Ahora, hay pacientes que paradójicamente rechazan mejorar. Te voy a contar una frase de una paciente que me dijo lo siguiente: Eduardo, yo sé que gracias a mi dolor mis padres siguen juntos. Y va a tratamiento. Bueno, ¿más preguntas? ¿Las niñas de atrás? Un paciente, un paciente, ¿cómo hace para valorar el paciente si asimila la terapia que se le está realizando? ¿Con cuántas sesiones hace para saber si sí lo asimila o no lo asimila el paciente? Mm. Eh, Cuando dices asimilar, ¿quieres decir tolera bien o mejora? No sé. Eh, El pues yo término. creería que van de la mano, el tolerar y el mejorar. Bien. En general, e insisto que no tenemos reglas de predicción y nuestros pacientes son muy heterogéneos, eh, y
y también os pido colaboración a los demás compañeros que hacéis clínica, oréis o refutéis lo que digo. Cuando el paciente cambia algunos patrones de su síntoma, es evidente que puede estar asimilándolo o mejorando, ¿no? Y muchas veces cuando cambia otros patrones que forman parte de su clínica, aunque no sean el síntoma principal. ¿Bien? Por ejemplo, tú puedes atender a un paciente con un conflicto musculoesquelético como una tendinosis, ¿bien? Pero que además duerme mal, ¿no? Entonces, cuando el paciente tú empieza a reconocer que duerme mejor, pues ya te está diciendo que, aunque no haya evolucionado aún de la clínica de su tendinosis, que ya ha habido un cambio que te invita a pensar que puedes seguir mejorando. ¿Bien? La exacerbación de la clínica también es un indicador de que ha habido una reacción. ¿Ok? Es decir, tú puedes buscar a través de diferentes parámetros el identificar algún aspecto de modificación, de inflexión. A veces son cosas tan simples y tan subjetivas como que el paciente sonría más o venga con mejor cara, por quitarle dramatismo, ¿no? Niñas, Fabiola, ¿tienes algo que aportar? Incluso que reaparezcan dolores antiguos también nos da señal de que está funcionando, de que estamos dándole en la diana, ¿no? Sí, sí, es una cosa muy curiosa, ¿no? El decir, el paciente experimenta sensaciones que forman parte de su historia mórbida o de su pasado histórico. Es una cosa curiosa. ¿Sí? Pero siempre, sea objetivo o no, hay algún indicador clínico que te sugiere que el paciente está reaccionando. Dime. Pero es necesario solo usar este aparato cuando estamos a tratar de Okay. ¿Es necesario solo usar este aparato cuando estamos a trabajar esa persona o podemos usar otras técnicas también? No, debes usar otras técnicas también. Bueno, hay pacientes cuyo tratamiento de elección es este, pero la gran mayoría de los pacientes que atendemos son tratamientos que actúa más de un profesional y con diferentes procedimientos de intervención, ¿no? Tú puedes aplicar terapia manual, INESA, puedes aplicar un tratamiento psicológico, el psicólogo, por supuesto, INESA, puedes hacer ejercicio terapéutico, INESA, puedes hacer reeducación de los hábitos del sueño, y INESA, puedes favorecer el equilibrio del autónomo a través de ejercicios respiratorios, a través de autosugestión, a través de imaginería, a través de meditación, a través de procedimientos o disciplinas cuerpo-mente. Es decir, un practicante de yoga, un practicante de tai chi, un practicante de qigong, estimula tanto al sistema nervioso autónomo, generalmente en sentido positivo y terapéutico, como lo podemos hacer con un instrumento como este tipo. ¿Sabes? Es decir, eh, no es la panacea, no es exclusivo, no pretende ser, es un apoyo terapéutico y a veces un gran apoyo terapéutico, pero no es excluyente. ¿Bien? ¿Me he dado a entender? ¿Cómo mido la efectividad de NESA? Porque tú has hecho un razonamiento clínico y has hecho una recogida de información. Y tú hablas con el paciente cada vez que le ves. Y haces evaluaciones y reevaluaciones y reevaluaciones. Formales e informales. Bien, es decir, si tú estás tratando sueño, a lo mejor haces un test del sueño, Pittsburgh, la primera, la quinta y la 15ª sesión. O a lo mejor sigues un diario miccional, o a lo mejor haces una EVA, o a lo mejor haces un Northwick. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de
los estudios que estamos haciendo. En el estudio que se publicó en septiembre se ve cómo los niños mejoran la defecación. Niños con parálisis cerebral mejoran el número de veces que van al baño. Niños que a lo mejor iban una vez en semana al baño, en 2 semanas pasan a ir cada 3 días, una vez al día, y empiezan a ir diariamente al baño al mes. Entonces, esos son tú lo tienes anotado y ves que hay mejoría. Pero sí que es verdad que en el día a día nosotros hablamos mucho con el paciente y le preguntamos, ¿no? Le decimos, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has dormido? Y tenemos esa valoración subjetiva, por un lado, y después nosotros hemos pasado una serie de cuestionarios al principio y pasamos una serie de cuestionarios al final. Y hacemos un pre y un post de evaluación. Y ahí es donde vemos los cambios objetivables con los cuestionarios, el Wicardio, la variabilidad cardíaca, y si pudieran tener un registro, mejor. Si pueden tener un Oura o incluso hay relojes que están validados, se pueden hacer y se ven cambios. En el estudio de niños, que a mí me gusta mucho, que hizo Aníbal, hizo un basal. Hizo un basal y a la semana volvió a hacer la medición sin haberlos tratado. Y vio si habían diferencias de una semana a otra. No habían diferencias de una semana a otra. En la primera semana de tratamiento, que se hicieron 3 sesiones, no hubo diferencia. De la primera a la segunda. Empezaron la diferencia a partir de la 4ª sesión, que eran 3 veces. Ahí es cuando empezó a haber diferencias. Pero las diferencias fueron muy grandes. Se hizo también una evaluación 15 días después. Yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Me pongo el ejemplo de este estudio. 15 días después de terminar las sesiones del mes, los efectos se mantenían en un 80%. O sea, los niños seguían yendo, muchos niños que ninguno iba todos los días, un gran número de niños seguían yendo todos los días al baño. No, ya había terminado. O sea, los efectos se mantienen en el tiempo. Es una de las cosas que los efectos se mantienen en el tiempo, es una de las cosas que nosotros vemos a diario. O sea, que vemos que el tratamiento luego se mantiene en el tiempo. Pero quizás por una lesión física establecida. Pero cuando hablamos de que el patrón puede ser biopsicosocial. Bueno, estoy hablando de este caso, claro. Estoy hablando de este caso en concreto, con niños con parálisis cerebral que tienen estreñimiento. Lógicamente, estoy poniendo un ejemplo de medición, ¿no? Pero efectivamente, tenemos personas con fibromialgia, que es lo que estaba comentando él, que tiene otros factores y que muchas veces no los puedes determinar todos, es muy variable. Y hay gente con, por ejemplo, ahora tengo una señora con un lupus eritomatoso, que lo que estoy midiendo es escalas de calidad de vida. No es muy realmente esas escalas están validadas, pero tampoco es que sean muy objetivas. Pero para ella sí, su calidad de vida está mejorando. ¿Que está mejorando su enfermedad? No, no vamos a mejorar un lupus con esto. Pero si mejoras el sueño, mejoras la ansiedad, mejoras el estado anímico del paciente, la persona se siente mejor. ¿Que pueden haber otras terapias? Sí, claro. Sí, sí. Muy bien, niños, muchísimas gracias. Antes de proponer, ¿tienes una pregunta? Vale, la última. Antes de iros, haremos entrega de un pequeño obsequio, ¿no? Para que es un recuerdo. La salida. Hola Eduardo, cuando hablaba de que los mismos mecanismos que producen liberación de inflamación, de citoquinas proinflamatorias, también de la misma manera podrían ser antiinflamatorias. No sé si eso lo comentaba en base a la aparición de macrófagos, si me podía aclarar eso. Es decir, por ejemplo, la reparación, vamos a poner un ejemplo simple, la reparación de una herida, de un traumatismo, las fases de la reparación son bastante marcadas cuando va todo bien, ¿no? Fase inflamatoria, fase regenerativa y fase de remodelación. El sistema sensorial responde a cada fase en función de las necesidades de protección. Sensibilización periférica importante en la fase inflamatoria, esa sensibilización tiene que ir disminuyendo a medida que evoluciona. El sistema inmunitario lo mismo, va a actuar de una manera en función de cada fase. Por ejemplo, los macrófagos predominantes en la fase inflamatoria son los M1. ¿Ven? O sea, macrófagos tipo 1 que son los que liberan citoquinas proinflamatorias. Ese macrófago sufre un fenómeno de diferenciación celular y se transforma en M2. Y el M2 es antiinflamatorio. ¿Ven? El nociceptor. Cuando la actividad antidrómica tiene cierta frecuencia, libera sustancia P y péptidos relacionados con neuropéptidos proinflamatorios.
En otra fase, la fase de regeneración final y de remodelación, puede liberar somatostatina, que es antiinflamatoria y que es una sustancia desensibilizante. ¿Okay? Por lo tanto, podríamos, aplicando la terapia NESA, podríamos, en una fase en la que hay inflamación, o sea, aplicando esta terapia, sería cuando, digamos, cambia, cuando se expone a ciertas sesiones y demás, es cuando se cambia de inflamación a, por ejemplo, Es decir, la aplicación de antiinflamatorio. los diferentes programas en tiempos y combinaciones va a depender de la condición fisiopatológica y tu razonamiento clínico. Tú vas a tener objetivos, ¿no? A lo mejor el objetivo es dolor, otro objetivo es mejorar tus recursos reparativos. Pero entonces, a tu respuesta es sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.